screaming, and I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it, but damn it, I still do. But you don't know all the lengths I would go, and I can't help but think how sweet it'd be. You've been folding and you've been dark blue, and you've been steady all this time. You've been acting so apathetic, but damn it, I'm on fire. And Tenéis ahí una charla sobre feminismo y feminidades en África. Estrategia y reto. Yo me voy a callar y que nos digas algo. Muy bien, pues muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ella también, no sé si se ha ido ya o está por ahí, pero bueno, me ha encantado escucharla y bueno, algunas cosas creo que van a conectar con lo que ella ha dicho. Yo no soy madre, ahora os comentaré mi experiencia de no ser madre también en el continente africano, que tiene su aquel. Pero bueno, voy a intentar también reducir porque bueno, hay que escuchar a Prado y desde luego, bromas aparte, me gustaría escuchar la actuación de Antonio también, así que voy a intentar reducirlo, aunque soy un pelín compulsiva y de hecho he puesto bastantes diapositivas, pero luego os las hago llegar encantadas, sobre todo lo he hecho por los nombres, ¿no? Porque son nombres de feministas africanas que normalmente no son muy conocidas y he preferido que tuviese los nombres, ¿no? Bueno, yo he titulado así sobre feminidades y feminismos en África, estrategias y retos, un poco en la idea de estas jornadas maravillosas que, bueno, agradezco mucho iniciativas así de gente, en concreto Antonio, que la había tenido de alumno, pues iniciativas en las que nos involucran, que son así tan desenfadadas y además con tanta conexión, ¿no? Entre la universidad y la vida, ¿no? Y la sociedad, que es tan importante para mí, ¿no? Y bueno, pues sí, como decía Antonio, me he dedicado sobre todo a trabajar activismos políticos. He puesto esta versión porque es que se nos pasa la presentación rápida. ¿La podéis ver? ¿Esta letra es muy pequeñina, sí, más o menos? Bueno, pues por comentaros un poquito el abordaje, ¿no? El abordaje que tengo, voy a intentar, ya digo, reducirlo a lo mínimo. Me ha interesado los proyectos de igualdad de género en África y, bueno, sobre todo las revoluciones que ha habido donde la cuestión de la igualdad ha sido algo muy importante, ¿no? Cuando llegué al continente, concretamente me interesaban los proyectos políticos de izquierda, concretamente los marxistas, y sobre todo el proyecto de Mozambique, que era un proyecto que situó la igualdad de género como el centro de la revolución, ¿no? Y a mí me pareció la bomba, dije, jolín, ¿no? Las mujeres en el centro de la revolución, la independencia de África, esto va a ser una maravilla, ¿no? Y bueno, al hilo de esto ir un poco desarrollando actividades, ya digo, esto os lo dejo después para que si queréis lo miréis. La idea para mí era no solamente estudiar África porque es bonito, porque es exótico, sino un poco la idea esta tan maravillosa que nos ha dejado Aida con su presentación, ¿no? De voy a aprender sobre mí y acerca de mi vida, en este caso como mujer, como persona. Me interesa la igualdad de género por experiencias que he tenido en mi propia familia, con las mujeres de mi familia, y bueno, pues seguramente me voy a los de allí para conocer lo de aquí, que es lo que siempre pasa, ¿no? La gente en antropología, yo digo que somos muy cotillas y nos interesa la sexualidad de los otros, los cotilleos de los otros, pero al final lo que estamos es buscando esa terapia, ¿no? Esa terapia y esas respuestas a tantas cosas que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Y esas neurosis de las que también nos hablaba Ida, ¿no? Así que va por ahí un poquito la cosa, ¿no? Y bueno, pues por comentaros también un poco las preguntas siempre era, bueno, pues ahí he ido un poco dando vueltas, ¿no? Al principio digamos que he empezado a pensar qué proyectos políticos podían traer la igualdad, un poco más como de arriba abajo, pero según he ido evolucionando como investigadora y como persona me he dado cuenta que seguramente lo más importante era darle la vuelta, ¿no? Y es qué pasa de abajo arriba, es decir, qué transformaciones políticas a partir de la capacidad de acción de las personas, hombres, mujeres, yo me dedico mucho a lo de las mujeres, ¿no? Y los feminismos, pues bueno, ¿qué sería posible abordar ahí para cambiar la realidad, ¿no? Y en ese sentido comentaba lo de investigación aplicada, ¿no? Sería bonito, ¿no? Comentar, yo siempre digo, ¿no? Los documentales de la 2, estos que salen ahí en pelota picada, muy pintados y muy tatuados y tal, pues eso está bien, ¿no? Es una antropología que hace mucha gente que conozco, pero a mí no me interesa tanto ese tipo de antropología como qué puedo aprender para aplicarlo un poco a mejorar, ¿no? La transformación social
en general, global, pero de la cual yo creo que la igualdad de género es un pilar fundamental, o sea que para mí es central para cualquier transformación que haya igualdad de género, ¿no? Parto de esa base. Y bueno, pues ya digo, me ha encantado la exposición de Eira porque también lo conectaba mucho con lo personal y yo creo que hay que, digamos, de alguna manera retomar el concepto de cultura, pero no cultura como artes y como literatura y como patrimonio, ¿no? Que es como muchos gobiernos están tomando, sino la diversidad de experiencias, de vivencias, de sentimientos, de identidades. Yo creo que esas tienen que encajar para que haya también esa igualdad, ¿no? Y como bien decía ella, pues si eres rara, ¿no? Si eres rara y no formas parte de la ortodoxia en este mundo, sea en el mercado, sea en la universidad, sea en los modos de ser mujer, pues ya eres esa persona rara que de alguna manera llevas el estigma, ¿no? Y yo creo que eso habría que cambiarlo, ¿no? Y bueno, desde ahí me ha interesado mucho lo que desde la antropología se llama etnografiar, ¿no? O sea, conocer esos contextos, qué pasa, por qué pasa. Al final todos y todas hacemos las mismas cosas, más o menos, ¿no? Algunas somos más originales que otras, pero en realidad, si vemos las sociedades, todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que lo hacemos de distinta manera. Y ese de distinta manera a mí me parece especialmente importante, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera, haciendo este tipo de recorrido, pues llegué a los sistemas de género africanos, ¿no? Y ya os digo, yo estaba muy metida, muy inmersa en esta situación de las políticas públicas marxistas y ya sabéis un poco cómo va esto, ¿no? Vamos a liberar a las mujeres una vez que salgamos al mundo del trabajo, consigamos un empleo, es decir, reconquistemos lo público. Me ha encantado también Aida que cita a Bajofen, ¿no? Que habla del matriarcado, que es uno de los exponentes de la antropología, poco comentado, debo decir, entre mis compañeros varones especialmente, pero muy importante, ¿no? Lo que él propone a nivel de matriarcado y en algo de eso casi que entraremos, ¿no? Y bueno, pues siendo tan centrales, a mí siempre me llamaba la atención que se centraba todo mucho, y yo he sido muy marxista y lo sigo siendo, pero creo que tenemos que salir mucho de las relaciones de producción y hablar de otras cosas. Por ejemplo, de la reproducción o del cuidado de la vida, ¿no? Y ahí fue un poco donde yo me empecé un poco a patinar del itinerario que me había construido y ver que igual necesitaba buscar otras respuestas, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Sobre todo por esto que os digo, ¿no? Porque bueno, realmente vemos que todo lo que propone, digamos, el sistema, y yo os diré algo muy gordo ya así de entrada, yo no creo que el sistema capitalista permita la igualdad de género. Yo no creo que lo permita, después si queréis lo podemos comentar, pero con el tiempo me he ido convenciendo de que no lo permite, y no lo permite entre otras cosas por eso tan bonito que decía Aida, ¿no? Porque no se ve todo globalmente, porque se separa un espacio doméstico de un espacio público donde se encuentra lo remunerado, lo asalariado, lo valorizado. Todo lo demás, por eso si estamos preñadas somos enfermas, ¿no? Por eso todo lo que tiene que ver con el cuidado, la maternidad tal, se ha quitado de la vida, le hemos quitado importancia. Y yo, por ejemplo, siempre recuerdo como anécdota cuando estaba en Estados Unidos, eso y esto, ¿no? Entonces, imaginaos también las mujeres cómo se sentían, ¿no? Y en ese contexto a mí me resultaba muy difícil también comprender por qué algunas mujeres decidían quedarse en las esferas domésticas, ¿no? Y claro, para mí lo doméstico en principio era, pues eso, ¿no? En ese comentario que os hacía, ser solo ama de casa, ¿no? Y me di cuenta que era como una empresa, era una gran empresa familiar, con muchísimas implicaciones políticas, religiosas, comunitarias. Quiero decir, era una entidad económica, era un sistema económico en sí mismo, que a mí me ha llevado a otra serie de cosas que estoy investigando sobre si hay alternativas al sistema de mercado, que yo creo que las hay. Creo que os he traído algún ejemplo al final, pero muy rápido porque tengo poco tiempo y soy muy compulsiva, espero que no aburriros o presionaros con tanta información, ¿no? Bueno, una de las cosas que dice Oyebumi, que a mí me parece muy interesante, es que de alguna manera respondía a esta pregunta de por qué nos quedamos en lo doméstico, por qué nos quedamos en la casa, esa casa grande que os decía, no solamente el hogar. Y ella decía, bueno, es que realmente no tienen comparación, o sea, nosotras es la única cosa, y lo ha dicho Aida muy bien con su manera de expresarse, es algo con lo que, bueno, los hombres no pueden competir con nosotras, es un espacio únicamente nuestro, ¿no? Es un espacio que si lo tenemos como el poder, realmente es un espacio único nuestro, ¿no? Ella critica muchísimo, ¿no? al feminismo occidental, porque dice, desde el feminismo occidental una subsume el papel de esposa al de madre y ya se dice automáticamente que está subordinada. Y Oyerronka Oyebumi dice, como esposa puede que yo esté subordinada, pero como madre nunca, ¿vale? Como madre yo trasciendo todo, porque cuando yo soy madre puedo hacer un montón de cosas que no puedo hacer si no lo soy, en el contexto africano, ¿no? Puedo, por ejemplo, ser comerciante a larga distancia. Claro, ¿quién se queda con los hijos e hijas? Insisto, es una tarea colectiva, son otras mujeres, o lo que bien decía Aida, me llevo a mi hijo a cuestas, a donde sea, que no molesta, ¿no?
no tendría por qué, ¿no? Y bueno, pues comentan muchísimo este tipo de cosas y otras, ¿no? No puedo entrar en todos los detalles, luego os lo doy, pero os he puesto aquí alguna idea más. Bueno, os he puesto también sus libros. Este segundo está en castellano, si a alguien le interesa este tipo de cosas. Esta revista que se llama Africaneando, es muy interesante. Y hay uno de sus textos que critica duramente al feminismo occidental, lo podéis ver en castellano. Realmente el primer texto es la invención de las mujeres, porque otra de las cosas que van a decir este tipo de autoras es que la subordinación en África, tal y como se entiende desde Occidente, viene con la colonización. No existe tanto en sociedades previas, precoloniales, sino que viene un poco con el proceso de contacto con Europa. Bueno, esto podemos discutirlo, si es una idealización o no, pero sí que es verdad que si entendemos los géneros como complementarios, se da otra casuística muy diferente que no hace la jerarquía de género tan estricta como la nuestra, ¿vale? O sea que no, sin idealizar, ¿no? Bueno, entra mucho en todo este tema de la maternidad en África, ¿no? La importancia que tiene, que es muchísima, ¿vale? Y bueno, pues habla también un poco de estas cosas que también surgen cuando hablamos de este tipo de temas para el feminismo occidental, ¿no? El fuerte peso que han tenido en la sexualidad y en tantas cosas, ¿no? En la identidad femenina, en la feminidad, la cuestión de las influencias de las grandes religiones y de los procesos históricos, ¿no? que han ocurrido hasta el capitalismo más reciente, el patriarcado más reciente. Y bueno, ¿por qué dice ella que la institución de la maternidad es tan sagrada? Ella, ya digo, habla específicamente del caso de Yoruba, aunque hay otros estudios, si a alguien le interesa, hay un par de citas bibliográficas que he puesto al final sobre maternidad en distintos sitios comparativamente, por si a alguien le interesa, ¿no? Bueno, dice que son esenciales en los lazos sociales. En estas alianzas de paradigma de la maternidad que os ponía antes, se resalta una serie de valores, ¿no? De valores que caracterizan a esos grupos de mujeres, como son la lealtad, el trabajo colectivo, hay una serie de cosas muy interesantes, por supuesto las emociones, el amor, me ha encantado que Aida hablara del amor, ¿no? El amor incondicional, cosas que hasta que nos empezó a hablar un poco de inteligencia emocional tampoco parecían formar parte de nuestro mundo, ¿no? Parece que todo eso hay que quitarlo del entorno laboral, de determinados espacios profesionales, ¿no? Si hablas de eso eres débil automáticamente, ¿no? No eres lo que se supone que tienes que ser, ¿no? Y bueno, habla de la maternidad en el contexto de Nigeria como algo que es prenatal, presocial, es decir, es como lo que precede a todo, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? Y bueno, y es algo que realmente trasciende el género, ¿no? Es algo más allá de lo que tiene que ver con los propios roles y de género, ¿no? Ella lo llama la fuente original, ¿no? The original source. Bueno, algunas de las cosas por las que dice Yehudi que es importante la maternidad y que nosotros elegimos antes de nacer a la madre. La madre, bueno, si hay un parto, esto del parto me pareció también muy interesante, dice es la mayor tragedia social, no para una familia, sino la mayor tragedia social, y de hecho ocurre en muchos ámbitos del África rural, no solamente en Nigeria. Y bueno, el tema de la tarea vitalicia, pues ya lo sabemos, ¿no? Que es una tarea de por vida que trasciende a los grupos de edad, etcétera. Cuenta algo también muy interesante, ¿no? Esto de la maldición maternal, ¿no? En muchos lugares de África, si te maldice una madre, como se suele decir, hablando mal y pronto, la has cagado, o sea, no hay curandero, ni hay antídoto, ni hay nada, o sea, que más vale que no te maldiga una madre, porque entonces ya no hay cura, y lo cuenta ella mucho, ¿no? Y cuenta también esto porque, bueno, lo de una madre es una madre, que dice un proverbio, ¿no? Un proverbio africano, porque realmente no os podéis imaginar la cantidad de veces que se oye en los comentarios, ¿no? Me lo sugería, me venían los ecos cuando hablaba Aida, de los contextos de cooperación, cuando ves a los niños por ahí circulando y con la madre vienen, se agarran a la teta y tal, lo primero que te dicen, fíjate qué malas madres son. No les educan, no separan los padres, en fin, todas estas cosas que estamos escuchando son los comentarios que usamos, ¿no? Y ella pues siempre dice que no ha entendido esto en Occidente, que para ella una madre es una madre, o sea, punto, no hay mala ni buena madre, o sea, es madre y ya está, ¿no? Y bueno, pues el tema de un lugar a nivel de simbólico, ¿no? Están en un lugar privilegiado las madres, tocan varios mundos, el mundo de los vivos, el mundo de los muertos, el mundo de los no natos, en fin, a nivel simbólico y de construcción simbólica de la maternidad también un papel muy importante, ¿no? Bueno, hay otra serie de autoras, yo no quiero cargaros con esto, pero básicamente partiendo de esa idea de que la maternidad es el centro, pues hay una serie de feministas que están o bien rescatando, pienso ahora mismo por ejemplo en feministas de Ghana,
rescatando estos papeles de roles tradicionales o de roles ligados a la maternidad, por ejemplo, las reinas madre, en los reinos que eran matrilineales, como los Ashanti de la zona de África Occidental, están rescatando estas figuras y estos papeles políticos para recuperarlos en el feminismo actual. Y bueno, pues hay una serie de autoras que hablan del afrocentrismo, ¿no? O sea, un poco lo opuesto al eurocentrismo, volver un poco a las raíces de África, rescatar ahí qué es lo importante. Bueno, quizá ahí nos pasamos también al otro lado, no es todas las cosas hay que matizarlas, pero es muy interesante un poco lo que rescatan en cuanto a experiencias femeninas, ¿no? Experiencias femeninas de poder, experiencias femeninas económicas, experiencias femeninas de todo tipo, religiosas, cómo las mujeres se desenvuelven para mantener espacios de poder en la medida que pueden, ¿no? Dándole a ese botón. Bueno, ahí os he puesto también los libros. Interesante también Omiona Naimeka, es otra de estas autoras que también cita la maternidad como algo bastante central y de nuevo, siempre la crítica, ¿no? Yo creo que es una de las críticas más duras que las que se hacen, ¿no? Al feminismo occidental en esta idea, ¿no? de lo doméstico y lo público y cómo se va a producir la igualdad. Lo que dicen es que produce un rechazo automático de un montón de roles que dicen estas feministas, las mujeres tenemos muchos roles, ser madre es uno más, ser esposa es uno más, ¿no? Entonces habría que ver la idea del género algo como más polifacético, ¿no? Como con multiplicidad de roles que quizás se pueden solapar, que algunos tienen ventajas, otros tienen inconvenientes, pero que habría que ver más allá de subsumir y decir, ala, es esposa, fatal, es madre, fatal, ¿no? Que es un poco lo que venimos a hacer aquí algunas veces en este sentido, ¿no? Con todo, obviamente, quizá lo más importante para mí es esta capacidad de negociación y compromiso, que para mí no sería interesante si no estuviera ligada a buena parte del activismo político ahora mismo en África, ¿vale? O sea, no es una idea romántica, insisto, sino es algo que determinadas mujeres están rescatando de su conocimiento, de su aprendizaje histórico y personal para ponerlo en valor y adquirir modos de empoderamiento en distintos frentes. Yo lo que más he trabajado son las cuestiones económicas, pero a mí me parece muy importante, ¿no? Y luego otra cosa muy importante tiene que ver con esta idea de, al considerar la cuestión de género complementaria, piensan que hay que conseguir incorporar a los hombres. A mí me parece preciosa estas jornadas, pero realmente es muy lamentable que solamente haya 2 hombres. Y esto es eterno, ¿no? A mí me crea un debate tremendo cuando enseño clases de antropología, porque yo, por ejemplo, me he negado en mi departamento, aunque podría hacerlo, a dar antropología del género. Prefiero dar antropología económica y meterles todo el género que pueda sin que se enteren y sin anestesia, y todo el feminismo casi sin nombrarlo hasta que ya me conocen un poco y dicen, mira qué maja, es feminista pero es de la maja, ¿no? Algo así, o dar antropología del desarrollo, dar cualquier antropología que cualquier cosa. Me cuestioné en algún momento incluso en formar parte de institutos de la mujer y cosas así. Yo creo que todas las feministas hemos pasado por estos momentos, ¿no? De crisis y de tal, porque al final quieres atacar al toro y cogerlo por los cuernos, pero el toro te pega cada jornada que no sabes muy bien si estás toreándolo bien o no. Entonces, bueno, es un poco esa parte, ¿no? Entonces, yo sí que, por ejemplo, en 2009 que hicimos un mapeo de las cuestiones de género y desarrollo en África, fue muy triste, por ejemplo, ver que en montones de grupos de hombres comprometidos que hay pidieran algo a la cooperación sobre igualdad de género y no se les concediera porque sean hombres. Que esto ocurre, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de cosas que nos tenemos que plantear y yo creo que la negociación y el compromiso forma parte de eso que bueno, pues que tenemos que hacer. Yo creo que también es una obligación o algo que debemos asumir, ¿no? Como poder comunicarnos y realmente cambiar esto, ¿no? Bueno, hay otra serie de autoras, quizá a mí me ha interesado, ya digo, especialmente todo esto un poco para ver cómo desbloquear esto de las dicotomías, ¿no? De naturaleza-cultura, doméstico-público, ver por dónde podría ir la igualdad de género, y la verdad es que me han dado muchísimas pistas, ¿no? Muchísimas pistas, y me han llevado a concluir eso que os decía antes así tan abruptamente, de que creo que el sistema de mercado tal y como está concebido hoy día no permite la igualdad, y yo creo que no la va a permitir porque, bueno, ni todas las personas podemos entrar en el mercado de trabajo, como nos recuerdan cada día, y desde luego si va a haber ciudadanas de segunda categoría en el mercado de trabajo van a ser siempre las mujeres, por las razones que ya conocemos, con lo cual no se ven en contextos muy concretos en los que nos dejan a lo mejor ser las principales, ¿no? Entonces, mientras no se tenga la idea de que nosotras quizá trabajamos por ayudar a la familia y los hombres son los principales proveedores, que es básicamente lo que tenemos en nuestro sistema, poco podemos hacer, ¿no? Gwendolyn Mikkel, que es un afroamericano, os he puesto ahí también las fotitos para que les pusierais cara, pues cuenta un poco cuál ha sido el itinerario que
que han tomado los feminismos africanos y bueno, pues son pronatales, es decir, son colectivos, hablan más de intereses y peticiones familiares más que individuales, quizá en eso también se diferencian quizá de algunos feminismos occidentales, no diré todos, y ella habla del feminismo del pan, la mantequilla y los asuntos del poder, que es como muy significativo, ¿no? El desayuno, pan y mantequilla y luego todo lo que surge en el hogar, en las conversaciones y negociaciones, ¿no? Porque mucho de lo que pasa en la familia tiene que ver con esa negociación política, ¿no? Y yo también he aprendido en muchas familias africanas que hay mucho mercado en lo familiar y hay mucho familiar en el mercado, ¿no? Entonces ahí tenemos muchas cosas que estudiar y que aprender, ¿no? Y bueno, hay muchísimas feministas, no solo africanas, sino sobre todo afroamericanas, negroamericanas, que han intentado desbloquear esta cuestión, ¿no? de la producción, reproducción, doméstico público, lo llamemos como sea, hay tantísimos nombres, ¿no? Para, bueno, de alguna manera reintegrar la producción de la vida como algo muy importante, muy trascendente, no solamente a nivel físico, digamos, familiar, doméstico, etcétera, lo llamemos como lo llamemos, sino político, es decir, político, las grandes palabrotas que yo digo, la política, la economía, las ideologías, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que tiene que llevar más allá, ¿no? Y en este caso Patricia Hill Collins lo habló así, ¿no? Trabajo madre, ¿no? Fue un poco el término. Adrienne Rich también fue otra que lo comentó. Ha habido mucha gente, ¿no? Y ahí lo liga también con algunos, no economistas, bueno, historiadores de la economía como Polanyi, ¿no? Que hablan tanto de ¿no? esta sociedad occidental tan centrada, ¿no? Trabajo, ¿no? La mente, el cuerpo, pero y todo lo demás, y el espíritu, y el tiempo, y el amor, y la buena energía, el buen rollo, ¿no? Todas estas cosas que también nos contaba Aida tan importantes, ¿no? Y bueno, quizá eso él decía, Cal Polanyi decía la gran transformación, que hablaba del origen del capitalismo, hablaba bueno, de que era una de las grandes tragedias, ¿no? De por qué teníamos el tipo de economía que teníamos, ¿no? Y una de las partes era esta limitación, ¿no? Que teníamos a la hora de vernos y entendernos, ¿no? Bueno, ha salido un libro hace poco de una colega y amiga sobre feminismos negros que hace una traducción de un montón de estos textos y bueno, Mercedes Jabardo, que si la queréis leer también es muy interesante. Y bueno, pues a esto yo me ponía aquí algunas, no quiero alargarme mucho, creo que voy por la 22 y debo tener unas cuantas más, pero bueno, por no alargarme mucho ya lo decía al principio, ¿no? Realmente quizá lo más llamativo, ¿no? Cuando vemos las maternidades africanas y vemos, o los feminismos africanos y vemos los feminismos de otros lugares, tiene que ver con la cuestión de la individualidad, ¿no? Es decir, muchas estrategias africanas son colectivas, muchas estrategias del mundo euroasiático, bueno, euroasiático digo, el norte desarrollado, vamos a decir, es muy difícil sin utilizar eufemismos hablar de lo desarrollado y no distinguirlo del resto, ¿no? Porque además en lo desarrollado hay tanto subdesarrollado, entre comillas, que bueno, pero básicamente sería eso, ¿no? A mí me gusta decir últimamente que los pobres no pueden permitirse la desigualdad y no quiero romantizar la pobreza, pero sí que es verdad que en entornos donde hay menos, la gente busca organizarse estratégicamente para que lo menos se reparta entre más, ¿vale? A eso me refiero. Las mujeres que cogen, o las personas desafortunadamente que cogen estos días comida en los contenedores de basura, llegan pronto a reglas de reparto sobre si hay alguien que tiene hijos, se lleva los huevos, se lleva la pizza o se lleva los lácteos, no sé si lo habéis visto, pero hay varios, o sea, quiero decir, bueno, pues es lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Ir a sitios pobrísimos y que te ofrezcan todo lo que tienen para comer y tal, ¿no? Porque el recurso no es lo que tienes, el recurso es la relación que estableces con los demás, y eso es algo que nosotros, como nos han inculcado aquello de, pues yo sola, mime conmigo, ¿no? No necesito a nadie, mi amor, mi ordenador, mi libro, mi no sé qué, mi pájara mental, pues ya con eso, ¿no? Mime conmigo, ¿no? Pero luego todo lo demás, que también lo necesitamos, porque en realidad vivimos en un contexto como el actual, lo pone de manifiesto ahora las crisis que hay, tan tremendas, realmente nadie vive individualizadamente, sino que hay un montón de cosas colectivas, pero solamente salen cuando no tenemos esa utopía de ese capitalismo en el que todo el mundo puede consumir, ¿no? Y bueno, pues una cosa que no quería dejar de comentar es que esta cosa de la maternidad obviamente no es tan idealizada. Ya comenzaba yo hablando de que me preguntaban si era madre y que enseguida me descalificaban porque no lo era, ¿no? Me preguntaban en segundo lugar si era esposa, entonces ya pensaban que me recomendaban un montón no de terapeutas sino de curanderas a las que yo solía terminar yendo para salir cada vez más traumatizada. Bueno, la cosa es que en el contexto africano el periodo adulto se consigue siendo madre o siendo padre,
¿vale? Vale indistintamente para hombres y para mujeres. Es decir, una persona está incompleta hasta que no es madre. Claro, me preguntaréis si las que no pueden ser madres o los que... Bueno, en muchos sitios de África los hombres no pueden ser infértiles, eso no existe como concepto, con lo cual casi siempre es culpa de la mujer, pero también diré que hay muchas fórmulas, por eso os citaba el texto de Amadium, hay muchas fórmulas de tener hijos e hijas sin ser madre, biológicamente, ¿no? Y hay adopción y hay muchas otras cosas, pero sí es verdad que una de las conclusiones de mi tesis, por ejemplo, cuando yo volví de Mozambique, tras 2 años, es que bueno, las mujeres, tienen que tener hijos para sobrevivir. Es una realidad, o sea que ahí podemos, si queréis, entrar en el debate, ¿no? Y desde luego a mí cuando les decía que no era madre, me decían, ah, eres una niña, y me descalificaban. Esto es muy típico de sociedades no solamente africanas, sino afroamericanas, con lo cual, bueno, por ahí podríamos tener cosas que decir, quizá para debatir este empoderamiento, ¿no? Pero bueno, y también decir pues, que no todos los feminismos africanos, por supuesto, se posicionan en torno a la maternidad. Ha habido una crítica, no es muy generalizada, pero hay una buena porción de críticas, que lo que dicen es que venerar así la maternidad sin analizar la paternidad africana o sin entrar más en todos los, digamos, los entresijos del sistema de poder, pues que a lo mejor es una limitación. Os he puesto a Bibi Bakare Yusuf, que es una de ellas, y luego pues hay todo tipo de posicionamientos, ¿no? Quizá lo más común a todos es que es anticolonial y es antiimperialista, por lo menos en los feminismos iniciales. Las mujeres, digamos, o las teóricas, las intelectuales, que no se llamarían feministas en realidad, no utilizarían ese apelativo, sino que se llamarían mujeristas o humanistas o un montón de otros términos, pero no feministas. Y luego hay enfoques también bastante parecidos a los que puede haber aquí, feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia, o sea que hay todo tipo de feminismos. Pero sí que es verdad que se está teorizando mucho en torno a este tipo de cuestiones. Os he puesto al final un libro a quien le interese la literatura, hay un libro muy bonito de Vivian Pérez Ruiz sobre el tema de la maternidad en la literatura anglófona. Hizo toda su tesis y ha publicado el libro y aquí viene una reseña, por si la queréis ver. Y bueno, básicamente yo creo que esta cuestión de la maternidad tiene mucho que ver con la centralidad que supone ahora en los sistemas rurales. Es decir, es una realidad la conclusión de mi tesis, que las mujeres empiezan a ganar posiciones dentro de los espacios a los que tienen acceso por ser madres. Antes no acceden. Hay una diferencia bestial entre una mujer, por ejemplo, recién llegada a una unidad, de una mujer que ha tenido hijos. Es una diferencia abismal, ¿no? En las entrevistas que yo hacía se veía muchísimo, ¿no? Lo que me lleva a otra cosa interesante que he aprendido, ¿no? de estas mujeres, autoras, algún autor, pero fundamentalmente mujeres africanas, y hay una que dice que si vives lo suficiente en África puedes llegar a romper el techo de cristal. Fijaos qué bonito, ¿no? Y yo siempre digo que África, en algunas zonas de África, es la única zona del mundo donde ser vieja todavía está de moda, ¿no? Porque según vas siendo mayor, tienes como más valores, ¿no? Por supuesto, si tienes canas, aquí nos las quitamos, pero, bueno, algunas nos las quitamos, pero allí sería un honor, ¿no? Yo cuando voy allí me las dejo, porque claro, mola mucho, ¿no? Pero bueno, digo, tiene como un grado, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque entra en otra dimensión, ¿no? Entra en esa cuestión del género como algo que también cambia durante la vida, ¿no? Yo me ha gustado mucho también cuando Aida de nuevo decía lo de cuando ha sido madre, cómo la había cambiado y tal, porque es verdad, fijaos cómo sería si tuviéramos un solo modelo que sirviera para las mujeres de todas las edades, para las mujeres de todos los sitios. Seguramente no es posible. Tampoco vamos a relativizar y decir todo así como pequeños átomos. Yo tampoco creo que tenemos que buscar quizá algo en común que nos ayude a buscar esa transformación social, ciertamente, pero sí que hay muchas formas de ser mujer y hay muchas experiencias. Y en ese devenir, ¿no? Pues hay muchos itinerarios que llevan a distintas formas de empoderamiento, ¿no? de construcción de las identidades y los feminismos, ¿no? Siempre me gusta rescatar unas palabras de Margaret Mead, ¿no? Que decía que para lograr una cultura más rica, repleta de valores diferentes, deberíamos reconocer la existencia de un amplio espectro de potencialidades humanas, ¿no? Con el fin de crear un tejido social menos arbitrario, ¿no? Ese de lo raro frente a todo lo demás, ¿no? Que en realidad es solo un camino, ¿no? Dice uno en que cada talento humano pueda hallar su lugar, ¿no? Y yo creo que parte, por ejemplo, cuando hablamos de la crisis económica, yo creo que parte de eso tiene que ver con que solamente se puede trabajar remuneradamente de una manera, ¿no? Solamente se puede tener una empresa de una manera, solamente se puede producir de una manera, ¿no? Yo estoy segura que preguntaríamos a un montón de gente que está ahora mismo en el paro que qué hacer, tendría un montón de soluciones para su vida. El problema es que no se los permite el sistema, o porque tienen que hacer un montón de papeleos, o porque tienen... Entonces, no sé, hemos llegado a un punto en el que
claro, estamos defendiendo un modo de vida, ¿no? Ya lo dicen muchas autoras feministas, no estamos defendiendo un modo de vida, es un modo de producción económica, pero ¿por qué no buscar otra? Sobre todo cuando esta es la más desigual y desde luego la menos sustentable que nos podemos permitir. Yo creo que a las pruebas nos remitimos, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo a partir de aquí, pues sobre todo, un poco retomar el concepto de género para dotarle de otras cosas, ¿no? Yo creo que si vamos a hablar de igualdad de género hay que incorporar otras experiencias. Yo no creo que vaya a haber igualdad de género con esta separación entre lo doméstico y lo público, con esto que yo llamo el doloroso camino hacia el mercado, que nos quita el ocio, nos quita la familia, nos quita tener hijos y tenerlos despatarrados o como queramos, nos quita tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no distintas formas, ¿no? de ser económicamente viable en un mundo en el que nos permitiera? Pero claro, habría muchas cosas que hacer, ¿no? Y luego pues también el tema de la cultura, ¿no? Normalmente en el contexto que yo trabajo se dice que la cultura, cualquier tradición, ¿no? Siempre nos centramos en la mutilación genital, tal, ¿no? Hablamos de africanas y ya nos encanta, ¿no? Hablar de esto, que no digo que no exista y no digo que no haya que eliminarlo. Relativismo cultural cero por mi parte. Pero claro, es que hay tantas otras cosas que ver en África que es como reducirla, ¿no? Para luego hacer los parques naturales, los safaris, los grandes parques temáticos, esto a los que vaya la gente blanca un poco a desarrollar su ocio, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay formas de pensar, de ser, de actuar, producir, consumir también, claro, que son parte de la cultura y son experiencias. Y esas experiencias deberían enriquecer, no limitar a la gente, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde me he centrado un parte del tiempo, ya me voy a callar, ya me toca, ¿no? Bueno, hay una serie de sistemas, el Arambic en Swahili significa generar fondos comunes. Últimamente estoy investigando este tipo de sistemas porque son colectivos y en muchos de ellos, curiosamente, lo que la gente hace para producir lo que produce y ganar lo que gana tiene mucho que ver con sus estrategias reproductivas, en esa idea de la maternidad, de la biología, de lo que quiero hacer con mi vida como persona, ¿no? Y entonces, bueno, hay un montón de cosas que a mí me permiten, pues, quizás explorar por ahí esas alternativas, ¿no? Feministas al sistema económico y todo eso. Y creo que tenía más rollo, pero bueno, luego os lo pasan. Ah, no, la bibliografía, mira qué bien, ya está. Bueno, Sole ha dado muchísimas referencias que yo creo que es muy interesante. I've been running and I've been screaming and I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it, but damn it, I still do. But you